Buenas tardes. En este video vamos a revisar tres escenarios macroeconómicos posibles a partir de la aplicación de una política de contracción monetaria, que es lo que están programando realizar los bancos centrales del mundo. Comenzando por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Amablemente te solicito que te suscribas a mi canal, comentes lo que te parece este contenido, compartas en tus redes sociales y que obviamente le des like si te gusta este contenido. Con eso simplemente me ayudas mucho y muchas gracias. En este video expondremos desde la pandemia COVID una visión de la evolución de la macroeconomía en el mundo, partiendo o haciendo un análisis de movimiento de nubes de puntos en un plano cartesiano. Luego explicaremos qué hay y cuáles son las variables en el eje cartesiano, pero básicamente son el Producto Interior Bruto y la inflación. Y bueno, el objetivo es exponer la evidencia de lo que sucedió de forma agregada cuando los bancos centrales, en primer lugar, aplicaron políticas monetarias expansivas y en este momento en que estamos en una situación en que el Producto Interior Bruto se contrajo y la inflación se elevó, están tomando decisiones de contracción monetaria, que es lo contrario a lo que sucedió antes. ¿Qué tenemos en nuestro plano cartesiano? En el eje de las abscisas, es decir, el eje horizontal, representamos al nivel de crecimiento de las economías en el mundo. Y en el eje de las ordenadas, es decir, el eje vertical, tenemos a la inflación. Donde se cruzan los ejes, la inflación hacia arriba es positiva, hacia abajo es negativa. El crecimiento a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Partimos de una nube de puntos o de la nube de puntos que está en verde intenso, que este sería la descripción del momento previo a la pandemia. Niveles de crecimiento elevado a tasas de inflación relativamente bajas. Se produce la pandemia y los bancos centrales, para atender las necesidades de la población que había sido encerrada en sus hogares, realiza políticas monetarias expansivas. Esto significa que los gobiernos emiten dinero para mandar tanto a las empresas para que paguen salarios o cheques a las mismas familias que habían quedado encerradas porque no tenían cómo salir de sus hogares. Estas dos políticas produjeron dos movimientos. El uno, que la gente se encontraba con una capacidad de consumo que se había mantenido por la política monetaria expansiva, y por otro lado, la contracción de la oferta porque la gente no había ido a producir y se había frenado la producción de golpe y las cadenas de suministro se interrumpieron o se descoordinaron. Esto nos llevó a una segunda situación que es la nube de punto verde clara, que está con el título Ahora, que dice, bueno, estamos en unos niveles de tasas de interés más elevados. ¿Por qué? Porque a medida que se fueron elevando los precios, los bancos centrales empezaron a tomar decisiones de contraer la oferta monetaria, contraer la política monetaria. Los niveles del Producto Interior Bruto cayeron por estos disminuciones en la cantidad de producción y la inflación promedio se elevó al 10%. Hay países como la Argentina en que la inflación está al 90% y habrá países que la inflación esté por debajo del 10%.
pero bueno, digamos el promedio es un nivel más elevado de inflación. En esta situación, los bancos centrales plantean políticas monetarias más contractivas, es decir, seguir contrayendo, seguir elevando, por ejemplo, el tipo de interés y retirando dinero de las economías. No vamos a hablar de los movimientos entre países, sino lo que queremos mostrar es este nivel agregado de relacionamiento entre el Producto Bruto Mundial versus la inflación. Con la implementación de esta contracción monetaria esperamos al menos que se produzcan tres movimientos definidos como escenario 1 en rosa amarillo, un escenario 2 en un gris claro y un escenario 3 en un gris más oscuro. ¿Qué significa que vayamos a un escenario 1? Ese escenario lo podríamos definir como un escenario de recesión, en donde iríamos a niveles de crecimiento negativo. Obviamente, en este escenario se destruiría empleo, es decir, se crecerían los niveles de desempleo y en este escenario estaríamos en niveles de interés más elevados y las tasas de inflación por debajo del 10%, que es el objetivo de la política monetaria contractiva, reducir los niveles de inflación. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que un escenario 2, que lo llamaríamos o lo definiríamos como estanflación, en donde no solo o probablemente estaríamos en el mismo nivel de producción o menor, porque las tasas de interés definitivamente afectan el nivel de empleo, por lo tanto estaríamos en niveles menores de producción, con tasas de inflación iguales o superiores al 10%. En el próximo slide vamos a revisar cómo es posible que esto suceda. Y finalmente un escenario 3 que también es posible frente a los incrementos en las tasas de interés, que se produzca una desaceleración tal de la inflación que vayamos a niveles negativos de la inflación, o lo que se llamaría una deflación. En un escenario de deflación estaríamos con tasas de interés más elevadas, los niveles del Producto Interior Bruto o de la producción podrían ser iguales o menores que los que tendríamos en este momento, en el escenario de ahora, y las inflaciones menores a cero. Cuando se dan situaciones de inflación menor a cero o deflación, sienta las bases para un escenario de redistribución positiva, desde que se produciría o que indica que se producirían transferencias de ingresos desde las corporaciones hacia la población en general. En ese escenario cae la recaudación de impuestos y se frena el avance tecnológico. Este tercer escenario, es uno de los escenarios que lo vemos más alejado de lo que podría suceder en la realidad, pero es un escenario que queda planteado. Bueno, de acuerdo con el escenario 2 del slide anterior, nosotros decimos que es posible que se produzca un escenario de estanflación. Utilizando el modelo de oferta y demanda, podemos, y analizando, este es un modelo desde la microeconomía, pero es completamente racionalizable a partir de la utilización de este modelo. ¿Cuál es el objetivo de la política monetaria contractiva? Es reducir el nivel de precios. Por lo tanto, el objetivo que se busca en un escenario
de contracción monetaria es el que está planteado a la izquierda de este slide y en color verde. Se busca una recesión controlada, lo que implica un movimiento sobre la oferta combinado con una contracción de la demanda. Lo que vemos es, queremos afectar a la demanda, por lo tanto, vemos que la demanda se desplaza hacia la izquierda y hacia el centro del eje de ordenadas. Esto implica un nivel de producción menor a un menor nivel de precio, es decir, ahí se produce ese movimiento sobre la oferta. Sin embargo, en un escenario, en este mismo escenario, ¿qué es lo que estaría sucediendo por esta cuestión de que, dado que la oferta se entera que los bancos centrales van a realizar un incremento en los tipos de interés, los oferentes dicen, oh, va a caer la demanda. Por lo tanto, se anticipan a ese movimiento y reducen los niveles de producción. El ejemplo es el caso de la OPEP. La OPEP se reúne y dice, bueno, dado que va a haber una contracción en la demanda, lo que nosotros vamos a hacer es producir 2 millones de barriles menos. Esto significa que se produce un movimiento o una contracción de la oferta, que es un movimiento hacia la izquierda a mayores niveles de precio de oferta. Es lo que se ve, que la oferta se desplaza en este gráfico desde la oferta que está en la parte inferior y sigue el movimiento de las flechas hacia la oferta que está en la parte superior. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a producir un movimiento sobre la demanda combinado con una contracción de la oferta. Vamos a tener menores niveles de producción a precios más elevados. Este movimiento obviamente es lo estaríamos definiendo como un efecto real de la política monetaria contractiva, que no tiene que ver con el objetivo que está buscando esta contracción monetaria. Bueno, espero que este contenido les sea de su utilidad. Adiós.